Bueno, gracias a todo el mundo por venir esta tarde y bienvenidos a la reunión del Gobierno Metropolitano de Louisville, Oficina de Sostenibilidad. Soy Simeda Rao, soy la directora ejecutiva. Entonces, antes de empezar, vamos a platicar si vamos a grabar esta reunión. Entonces, no se sientan que tienen que tomar apuntes porque va a estar disponible la grabación y también pedimos que también estén en silencio durante la primera parte de la presentación porque eso nos puede ayudar con la calidad de audio de la grabación y luego podemos, una vez que empecemos con las preguntas y respuestas, todo el mundo puede abrir su micrófono para compartir. Y en lo que estamos hablando, si pueden poner en el chat cualquier pregunta o duda que tengan. Entonces también vamos a compartir y vamos a tener tiempo de discusión. Y en asociación con la Oficina de Inmigrantes, y tenemos a Hank Enright, que está con interpretación en español. Estamos muy contentos. Si les gustaría escuchar esa presentación en español, hay un globo en su pantalla que pueden hacer clic y pueden encontrar el idioma de español. Solo tenemos inglés y español el día de hoy disponible, así es que si quieren pueden oír la presentación en español y eso también se va a grabar y para poner a su disponibilidad en el futuro. Con eso, la agenda para el día de hoy es rápidamente ver el contexto de por qué estamos aquí, cuál es la oportunidad futura con lo que es el financiamiento ecológico, hablar acerca del estudio del Banco Ecológico Verde de Louisville, hacer un repaso de lo que son los bancos verdes o ecológicos y algunos casos tipos de otras partes del país para que la gente se familiarice de cómo funcionan en general y también unos hallazgos primeros hasta ahorita y luego terminaremos con preguntas y discusión. El propósito de esta reunión es asegurarnos que todo el mundo esté verificando con la comunidad para verificar que eso está arraigado en las prioridades que la gente ve para la ciudad y eso va a ser algo que nos ayude para nuestras necesidades. Entonces, por favor, no retengan sus ideas. Queremos oír lo que están opinando y cómo esto puede tener éxito. Entonces, para empezar con por qué estamos aquí. Entonces, como dije, yo trabajo con la Oficina de Sostenibilidad del Alcalde y somos la agencia que está a cargo con el gobierno metropolitano de Louisville y hay diferentes desafíos ambientales con contaminación, inundaciones, contaminación ambiental. Hay estudios que nos muestran que hay más de 10 o 15 años de diferencia de vida de los residentes que viven en partes de la ciudad que tienen desafíos ambientales. No únicamente estamos viendo los desafíos, pero también estamos viendo las comunidades que lo ocupan más. Y para poder mejor estudiar este problema, el gobierno metropolitano de Louisville ha hecho varios estudios y ha formado planes y el más importante es el reciente inventario de gases que se ve que el ambiente o emisiones son gran parte del condado de Jefferson y en esta área. Y también obviamente hay diferentes sectores como el de transporte que son muy importantes, pero el inventario de gases es algo que de efecto invernadero contribuyen no únicamente porque usamos muchos combustibles, pero también porque el código de construcción es bastante antiguo y no se ha actualizado recientemente, que también nos deja con edificios que no están bien aislados y también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Pero las buenas noticias son que tenemos unos objetivos audaces. Queremos llegar a 100% ciudad limpia y cero emisiones para el año 2040 y esos son objetivos que queremos llegar al ver las cosas un poquito diferente y también viendo con 3 lentes, no únicamente lo que son las utilidades o el impacto financiero, pero también tiene impacto a las personas del planeta también. Y últimamente
cualquier solución se tiene que desbloquear el capital para pagar esas soluciones, y ese es el motivo por qué estamos muy emocionados para ver las herramientas que el Banco Ecológico Verde ha usado en otras áreas. Entonces, el financiamiento que se necesita para escalar estas soluciones. Entonces, rápidamente, hay muchas oportunidades para anticipar con el desarrollo ecológico, y algunos de los beneficios son reducción y tener una resiliencia. Podemos reducir las facturas de servicios públicos y costos operativos, empleos locales, aire más saludable, comunidades más fuertes, que son más resilientes a lo que son los apagones y otros factores del ambiente. Y esos son beneficios a largo plazo, pero a veces la barrera más grande puede ser el costo inicial y tener acceso al capital para pagar esos costos iniciales. Y por eso los bancos verdes o ecológicos son una de las soluciones, porque es una herramienta que nos puede ayudar a superar esos desafíos, y también atraen diferentes combinaciones de financiamientos para ayudar a crear formas más fáciles para obtener financiamiento para esos proyectos. Entonces, eso nos trae a lo que es el estudio del Banco Ecológico de Louisville. Tuvimos la gran ventaja de tener 2 asesores trabajando en esto con nosotros, el Consejo de Agencias Financieras de Desarrollo CDFA y también Public Sector Consultants PSC, que van a platicar también con nosotros, pero ellos analizaron los diferentes programas de financiamiento que ya están existiendo en Louisville y analizando cuáles son las brechas que pueden existir, porque no estamos tratando de reinventar la rueda, estamos tratando de ver lo que está funcionando bien y construir sobre ese éxito y cerrar esas brechas donde se requiera. Y también están teniendo diferentes interacciones con la comunidad para asegurarnos que estamos integrando las comunidades y sus comentarios y prioridades para darle forma al plan, y también para ver cómo podemos combinar los datos locales y las mejores prácticas nacionales para hacer recomendaciones. Y con eso voy a darle la palabra a nuestros asesores. Vamos a empezar con Carmen, de Consultores del Sector Público, y luego con FON. Ok, muy bien, excelente. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Estoy muy emocionado de ver a todos esta noche. Voy a compartir que soy Carmen Siciliano y soy un consultor senior con la empresa en Michigan, y somos el primer banco de verde sin fines de lucros que ha ayudado a financiar diferentes organizaciones. Y también quiero decir que algunas de nuestras presentaciones tienen muchos detalles y van a recibir estas presentaciones después y están disponibles también a través de la Oficina de Sostenibilidad también. Entonces voy a empezar. Entonces, para darnos un panorama, un banco verde o ecológico no es un banco normal. Se ha creado para acelerar lo que es la adopción de proyectos ecológicos y también para eliminar brechas de información, y también ayuda a las comunidades. Y es muy importante ser muy claro con eso. Un banco ecológico no es un banco tradicional. Ese nombre banco se puede malentender, pero es más bien como un facilitador de mercado. Como mencionaron anteriormente, la meta es encontrar las brechas y llenar esas brechas para los consumidores, para que tengan acceso a los fondos tradicionales y también para apoyarles para iniciar los proyectos. Entonces, la clave con esto es que los bancos ecológicos construyen puentes y dan información para cómo llegar a la energía limpia y hacer esos proyectos que estén disponibles a las comunidades y los consumidores que tal vez estén fuera de la transición. La siguiente. Entonces empezamos hablando acerca de qué problemas estamos resolviendo. Entonces, la energía y el uso de energía
se está utilizando, pero lo que es la energía ecológica deja mucha gente afuera. Los propietarios, los dueños de las casas no saben con quién confiar para saber cuáles son las mejores mejoras para sus viviendas y tal vez no tengan acceso a capital, especialmente los pequeños negocios, donde no tienen muy buenos márgenes para poder tener préstamos, y muchas veces los prestamistas no tienen mucha experiencia dando préstamos para lo que es energía limpia o eficiencia energética. Los contratistas frecuentemente también no tienen suficiente capital para comprar el equipo y manejar el volumen de lo que se necesita para tener una buena transición. Y como ya oyeron, Louisville, como muchas otras comunidades en el país, tiene unas metas muy desafiantes y necesitamos que todo el mundo ponga manos a la obra para cumplir con los objetivos para la comunidad. Entonces, los bancos ecológicos también van a dirigirse a todas estas cosas para establecerse como central de información y también brindar recursos y educación. Y cuando es apropiado y cuando es posible, también brindar capital para proyectos. Entonces, hablemos un poquito acerca de diferentes fuentes de financiamiento para los bancos ecológicos. Hay tres principales fuentes: filantropía, capital privado y también diferentes inversiones. Y como un banco ecológico no es un banco tradicional, siempre se está viendo lo que es las utilidades y el retorno de la inversión y para la energía limpia. Entonces, frecuentemente van a basarse en la filantropía o entidades de gobierno o capital privado para tener diferentes subvenciones, para poder tener recursos, para poder manejar su programación. Y con eso, la meta de esos recursos es también utilizar el capital privado también y entrar al mercado con eso. Entonces, frecuentemente no se trata de solamente que haya capital disponible, pero hacerlo disponible a las personas que no pueden acceder a él. Y para que la gente entienda las partes técnicas de desarrollar productos y cuánto riesgo pueden tolerar. Entonces, vamos a ver un poquito más específicamente acerca de programas que hacen los bancos ecológicos para que ese capital sea accesible. Entonces, lo hacen más viable para esos prestamistas privados, reducen el riesgo y bajan lo que es el costo de capital para la gente que pide préstamos y negocios e individuos que tal vez tengan un reporte de crédito que no califiquen automáticamente para un préstamo tradicional. Esos recursos o esas herramientas no generan mucho regreso o retorno en su inversión y la penetración y oportunidades para poder hacer una expansión y para atraer más prestamistas. Y del otro lado de la moneda, los bancos ecológicos sí participan en préstamos de balance general, utilizan su propio capital para hacer préstamos directos. Y parte de eso es que los bancos ecológicos controlan lo que es las garantías y tal vez no lo hagan los bancos tradicionales. Algunos de los bancos ecológicos con quien trabajamos usan la habilidad de pagar en vez de una calificación de crédito. Entonces, como uno puede pagar sus facturas de servicios, eso soy, pero típicamente eso los excluye los bancos tradicionales a esos tipos de recursos. Entonces, hay tres modelos de bancos ecológicos. Uno es una agencia gubernamental y eso es algo que se integra en un estado o un gobierno local que está creado por un estatuto, una ordenanza y está conectado a lo que son ingresos y está manejado por personal. Y hay unos modelos que es cuasi público, es algo similar a una organización de desarrollo económico con legislación para hacer eso a nivel estatal, con una autoridad económica. Y eso es una oportunidad un poquito diferente, porque eso permite que el gobierno también participe en el acceso
de una agencia gubernamental, pero también ingresa el capital privado y da la oportunidad más flexibilidad al Banco Ecológico para adaptar y reaccionar a las condiciones del mercado para los costos futuros. Y finalmente, el modelo de sin fines de lucro es uno que se ha expandido últimamente en los últimos años. Entonces, con los actos de reducción de inflación y subvenciones, es uno de los más fáciles para crear porque típicamente se enfoca en, no necesita enlazarse directamente al gobierno. Así es que hace un poquito más por su cuenta para crear inercia, pero frecuentemente es en las jurisdicciones típicamente donde el gobierno no es tan amigable, quieren evitar el riesgo político y con cambio de administraciones y por cualquier motivo que podría limitar el éxito del Banco Ecológico. Entonces, rápidamente voy a concluir, voy a compartir acerca del programa Michigan State, que es un programa sin fines de lucro del estado de Michigan y cómo operan. Fue lanzado gracias a una subvención del regulador de utilidades públicas de Michigan en 2009 para promover inversiones accesibles, equitativas y justas y eficiencia energética más accesible. Entonces, esta se ha construido con el tiempo y ha crecido, pero tiene varios programas y hay programas para propietarios y también para actualizar electrificación en el hogar y mejoras. Y la mayoría de lo que hace Michigan Saves es en las mejoras energéticas en los hogares, cosas que están enfocadas para que los hogares estén más cómodos y tengan aire limpio interior y sean más eficientes en su energía. Y también hacen préstamos para desarrolladores de construcción, para préstamos comerciales, para proyectos más grandes que tal vez no tengan acceso a fondos. Y también proveen, y eso es parte de lo que Michigan Saves, y también entrenan a los contratistas para certificarse y brindan recursos a una red de contratistas y que está conectado con los diferentes prestamistas para estos contratistas para que tengan acceso a programas de computación para hacer ventas, mercadotecnia y manejo de proyectos para que los contratistas puedan construir su plan y que tengan acceso a actualizaciones energéticas. Y finalmente Michigan State trabaja con una red de prestamistas privados y basados principalmente en Michigan y han sido muy capaces de alinear la misión de la energía limpia y también están disponibles para tomar más riesgo para ese tipo de proyectos. Entonces, no voy a leer todo aquí, pero esta es una instantánea de los impactos de casi 15 años, 16 años que se creó el programa, y lo más emocionante de esto, si consideran que 108 millones de dólares se han utilizado como inversión y se ha actualizado más de 675 millones y han afectado más de 60,000 viviendas y negocios se han mejorado en cuanto a energía. Y también reducción en emisiones atmosféricas y también ahorro eléctrico para los consumidores de los servicios públicos. Y eso potencialmente es uno de los componentes más importantes para las viviendas, especialmente en las comunidades que no tienen mucho acceso. Entonces, voy a concluir. Quería hacer un resumen de los puntos y servicios clave que ofrece este banco ecológico. Es esa red de contratistas y los contratistas muchas veces son los primeros clientes de los bancos ecológicos. Ellos están trabajando con hogares, con individuos y negocios residenciales cuando necesitan que les arreglen su aire acondicionado o calefacción, para ayudarles, asegurándose que sean establecidos y sean establecidos por el Banco Ecológico. Y generalmente los préstamos comerciales y para viviendas privadas puede ser exitoso en que crezca el mercado. Esos son los componentes claves también
del Banco Ecológico para poder apoyar y tener impacto, y usando los recursos, ya sea públicos o privados, y para poder utilizar eso para tener acceso al capital y tener acceso a los recursos de capital. Y luego los proyectos también que siguen, y hay diferentes recursos y expectativas que se pueden abrir en diferentes niveles de préstamos, ya sea de impacto más grande y priorizando inversiones más grandes que tienen más penetración y más impacto en las comunidades que han tenido problema con acceso a este tipo de programas anteriormente y estos proyectos. Entonces, eso es todo. Se lo voy a pasar la palabra a Fawn. Buenas tardes. Qué bueno ver a algunos otra vez y a algunos por primera vez. Me llamo Fawn Zimmerman y soy la directora aquí en CDFA y trabajo en los contratos estratégicos con condados, estados y ciudades y el gobierno federal. Hicimos también un mapeo de los programas de las organizaciones que está disponible en Louisville para productos de energía y analizamos más de 200 programas que están disponibles al nivel local y estatal y estudiamos más de 100 organizaciones y hicimos en diferentes sectores el análisis viendo gobierno y servicios públicos, desarrollo de la fuerza laboral, comunidad, medio ambiente y representando también grupos sociales y proveedores de finanzas y capital y bancos comunitarios y instituciones de negocios del sector privado y también diferentes prestamistas. También vimos el negocios y sector privado para hablar con contratistas, desarrolladores, consultores, legales, profesionales, impuestos y también tuvimos varios organizaciones basadas en equidad y fundación y socios filantróficos que también estuvimos estudiando. Entonces, lo que notamos después de ver Louisville y los programas de Kentucky y el capital disponible para proyectos comerciales y residenciales, vimos que la mayoría de los fondos y recursos vienen de subvenciones y donaciones. Ese fue el tipo de financiamiento más grande disponible para iniciativas energéticas en la ciudad y la mayoría de esos vinieron de subvenciones federales del Departamento de Energía, HUD, la EPA y HHS y también reembolsos que se ofrecieron a nivel estatal y de la ciudad y préstamos y representa una pequeña parte del capital disponible, pero tenemos muchos prestamistas que se enfocan en préstamos para lo que es mejoras energéticas, inversiones de capital y garantías. Y hablamos de garantías de préstamos y también la Fundación Comunitaria de Louisville garantizando y algunos de esos disponibles. Y hay otros contratos de desempeño de ahorro de energía y hay diferentes programas que también son para residenciales. Y en la siguiente página. Entonces, después de ver todos los programas y el capital disponible en la ciudad, vimos unos mercados y unas brechas y necesidades. Y parecía que no hay suficiente educación y conocimiento para la utilización de los programas y entender cómo se pueden utilizar los diferentes recursos para tener el proyecto más accesible y los mejores precios y costos. Eso fue en general en todas las organizaciones que, conociendo todos sus socios, contratistas, desarrolladores y contratistas y los prestamistas y potencialmente las personas que necesitarían estos programas de financiamiento para sus proyectos, parece que en general no había suficiente educación y conocimiento acerca de todos los programas disponibles. Entonces tiene que haber algún tipo de centro de información o recurso que puede ser un conducto para que la gente pueda conocer esos programas y establecerlos. Y por eso Louisville es un lugar idóneo para ese proyecto. También notamos que habían
pocas herramientas de financiación y apoyo agrupados. Entonces, en realidad, viendo todas las herramientas de financiamiento y combinarlas, eso pueden ser subvenciones o pueden ser reembolsos o programas de préstamos dedicados a programas de energía. Entonces, en realidad, aprender qué está disponible y qué se puede juntar uno con otro para tener el proyecto de mejor costo y financiamiento. Y también hay brechas en accesibilidad a los programas. Entonces hay mucha dependencia en los incentivos fiscales y impuestos que no siempre benefician a las personas de bajos ingresos o de las personas con poca responsabilidad fiscal. Y no hay un centro de información centralizado para los programas disponibles. Entonces muchos de los programas, ya sea contratistas, prestamistas o desarrollador o grupos de apoyo técnico, alguien que nadie conoce todas las conexiones para poder difundir esa información, para poder pasar esa información al contratista apropiado necesitado o el prestamista idóneo. Entonces, en realidad se ocupa ese centro de información para compartir información. Entonces, algunos de los desafíos de energía e infraestructura que notamos aquí es que hay una referencia del bajo costo de energía en Kentucky, así es que puede ser más difícil para que los contratistas trabajen en proyectos porque no se les regresa tan rápidamente su inversión. Y también hay infraestructura que se va envejeciendo, ya sea en edificios públicos o privados, que puede parecer abundante. Y cuando la gente está operando, sobreviviendo y tiene muchos proyectos a la vez, no frecuentemente ven eficiencia de energía como una solución o no se percatan del costo o el ahorro que pueden tener y solo van con los costos más bajos. Y eso puede ser una barrera también para integrar eficiencia energética. En general, la electrificación y las limitaciones de la red, sabemos que hay también apagones en las ciudades más grandes, limitaciones de la red eléctrica, y es una preocupación en la transición, y también barreras de transporte que impiden el desarrollo de la fuerza laboral, ya sea que sea una fuerza laboral que no tiene acceso, o eso puede también ser una barrera para crear esos empleos ecológicos, para crear más proyectos. Entonces, el acceso al financiamiento y la brecha, el acceso a la capital y financiamiento, parece no hay suficientes estrategias para nuevos programas para cerrar las brechas en el acceso al capital. Y los inquilinos y residentes de bajos recursos, especialmente cuando estamos hablando inquilinos y residentes comerciales y del hogar y ciertas secciones de la ciudad como lo es Louisville, frecuentemente no están percatados o tienen información o educación acerca de la mercadotecnia, acerca de las mejores energéticas que están disponibles para ellas. Y también las instituciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro tienen dificultad para obtener capital, y también las unidades multifamiliares y distritos escolares en áreas de bajos recursos históricamente no han tenido acceso a capital, y cuando están tratando con eficiencia energética y nueva tecnología, hay hasta una barrera más grande. Los contratistas y los pequeños negocios se enfrentan a grandes barreras, y eso puede ser, por ejemplo, con seguros, fianzas o calificar, y no participarían en el espacio de eficiencia energética porque es más difícil para ellos conseguir esos proyectos, y típicamente cuando los gastos de energía son tan bajos como en Louisville. Y cuando hablamos acerca de la fuerza laboral, ellos reconocen que hay una escasez en general de mano de obra en todos los oficios, ya sea en casas habitación o organizaciones que hacen proyectos más grandes comerciales para organizaciones y negocios,
y luego no hay suficiente entrenamiento. Y muchas veces el contratista se involucra en entrenar, que toma su tiempo, especialmente si están a máxima capacidad y no ven que pueden entrar a un proyecto, no toman los cursos de entrenamiento y no ven el beneficio de entrenarse. Entonces, los códigos de construcción no requieren que se actualicen las instalaciones. Muchas veces la fuerza laboral está un poco atrás. Entonces, esto tiene que trabajar en conjunto y tiene que ser un esfuerzo en conjunto para que eso sea una prioridad para todos. Y también los requerimientos pueden desanimar a los pequeños contratistas en educarse. Y también, como ya platiqué, el conocimiento y la educación, los códigos de construcción no van avanzando para tener eficiencia energética. Si no se enfatiza, entonces los prestamistas o los inquilinos no van a pedir esos proyectos porque tienen un costo más alto y los contratistas no se van a entrenar, así es que hay este efecto dominó que colectivamente se tiene que tratar. Y también han habido problemas con programas de aprendices y reclutamiento y una brecha entre educarse y entrar a la fuerza laboral. Y hasta si uno está consiguiendo a la gente que sean aprendices o prácticas o entrenamiento laboral en la eficiencia energética y actualizaciones, muchos de esos no van a trabajar en ese campo y eso es algo muy común que se ve con los programas. Entonces, tratar de ayudar a esas personas que están entrando a un programa de oficios o de certificación que puedan obtener un trabajo después directamente de entrenarse. Entonces, para que no tengamos esa brecha y no perdamos esa gente que se acaba de certificar. Y luego, una cosa que es muy importante para esta iniciativa es tener equidad y confianza comunitaria en el proceso en sí. Eso significa que los programas que sí se desarrollan con esta iniciativa tengan todo eso integrado y parte de eso es ser transparente. Y eso es nuestra meta principal en todo este proceso, incluyendo teniendo una reunión como esta abierta al público para que puedan hacer preguntas para aprender acerca de las iniciativas y no únicamente tener su retroalimentación, pero también escuchar sus experiencias y las barreras que ellos están enfrentando y dejándonos saber que están viendo lo mismo o dejándonos saber cosas que no hemos visto en nuestra investigación. Entonces, en realidad abriendo para toda la retroalimentación posible de la comunidad para que sepamos que estamos desarrollando una estructura y también una organización y la programación que se esté alineando con lo que ocupa la comunidad y cerrando las brechas que la comunidad está identificando. Entonces, uno de los hallazgos iniciales, y hemos tratado de clasificar en 6 prioridades que hicimos en nuestro taller en persona el mes pasado con el Consejo de Asesoría y otros grupos, es tratar de identificar algunos resultados deseados, viendo que sería una iniciativa exitosa, un programa exitoso y lanzamiento en la ciudad y estar en acuerdo. Hicimos grupos pequeños, hicimos lluvia de ideas y también alineación en grupos más grandes. Identificamos que tener programas que también una organización que es autosuficiente y en cuanto al sistema administrativo de hoy en día, que tenemos varias pausas federales en iniciativas y tener un programa autosuficiente y programas de préstamos y una organización que pueda
sostener diferentes eventos. Y eso puede ser no únicamente las cosas que pueden ocurrir con fondos del gobierno o subvenciones del gobierno, pero también puede ocurrir, por ejemplo, con pandemias o barreras naturales o nacionales que pueden afectar, como la tasa de intereses, la economía global. Entonces, ser autosuficientes era una prioridad muy alta para este proyecto. Y también infusión de dinero y acelerar un ecosistema de financiamiento ecológico en la ciudad, desarrollar esa mano de obra especializada y, como mencionó Carmen, y tener contratistas, una red de contratistas de confianza que se pueda depender en ellos para no únicamente ser eficientes, pero también tener el conocimiento y ser confiables en esa red y tener ciertos criterios para estar en la lista de contratistas confiables y el seguimiento para asegurarse que se queden en esa lista recomendada, y también la reducción de la carga energética en los sectores en la ciudad y, por supuesto, también de los programas ecológicos y espacios verdes, ya tanto para áreas públicas, comerciales y residenciales. Entonces, no únicamente para los propietarios, pero también para inquilinos. Entonces, estamos en la fase de la discusión donde oímos su opinión. Pueden hacer sus preguntas acerca de lo que hemos platicado, pero también muy importante, pueden compartir su retroalimentación y algunas de sus experiencias que nos pueden ayudar a guiar nuestro marco de referencia. Muchas gracias, Carmen y Fawn. Entonces, estas son solamente algunas preguntas de guía para empiecen el flujo de ideas. Pueden hacer cualquier pregunta. Nos encantaría oír si tienen alguna pregunta acerca de los bancos ecológicos o el tema en general, si creen que es una buena idea para Louisville, creen que sea exitoso, o cuáles son algunos desafíos o barreras que se tienen que sobrevencer y cómo podemos asegurarnos que podemos establecer las prioridades. Y creo que solamente tengo una hoja con nuestra lista de contactos que pueden ponerse en contacto con nosotros, pueden buscarnos en internet o pueden enviarnos un correo electrónico. Entonces, me gustaría oír lo que piensa la gente, así es que por favor, si pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer sus preguntas, o si quieren alzar la mano o el chat. Alguien tiene un comentario en el chat que se tiene que retirar, pero sí cree que esto va a ser de mucho beneficio para Louisville. Gracias por la información. ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, ¿dónde está Louisville en este proceso? Es una muy buena pregunta. Entonces, nosotros contratamos a esas dos organizaciones hace 2 meses y mucho de lo que están haciendo en los últimos meses es esa investigación, viendo lo que ya existe en cuanto a programas, analizando, y también hemos hecho unas diferentes reuniones comunitarias. Así es que se ha formado un grupo de asesores de financiamiento, desarrollo y fuerza laboral. Y también tuvimos unos grupos más grandes y organizaciones que ya sea representantes del Gabinete Económico del Estado, que ya sean personas que toman decisiones o personas que también tienen acceso a capital en esas discusiones, y varios grupos de enfoque también con miembros de diferentes organizaciones del público. Y luego esta es la última reunión pública. Entonces, no sé, Fawn, si tienes un número de cuántas personas hemos interactuado. Sí, hemos tenido como 50 personas en persona que hemos interactuado en el último mes, y también hicimos 10 llamadas de grupos de enfoque con 2 a 7 personas en cada llamada, representando diferentes sectores. Hemos tenido unas entrevistas
también uno a uno que no han podido ir a los grupos de enfoque, y también enviamos unas preguntas y encuestas a unas personas que no tienen mucho tiempo para contestar y que pudieron darnos retroalimentación también vía correo electrónico, y también otras preguntas y encuestas que hemos hecho. Entonces, básicamente, el día de hoy concluye la retroalimentación y la investigación a nivel público, y los asesores van a armar un reporte basado en lo que aprendimos en este proceso, y yo creo que al final de verano, a principios de otoño, tendremos un borrador de reporte para más retroalimentación, y la idea es tener un plan para seguir cómo formar la estructura del Banco Ecológico y ver los diferentes fondos. Sí, gracias. Christine tiene una pregunta. Entonces, la ciudad recientemente hizo un plan de árboles, y unos obstáculos es en plantar muchos árboles, es el mantenimiento y el cuidado de estos árboles, en particular en las vías públicas, porque son responsabilidades de los propietarios de las viviendas. Y algo que se puso con el plan de árboles es que debería haber un banco ecológico o una asociación sin fines de lucro que podría invertir y ahorrar fondos para poder manejar el mantenimiento y el cuidado de esos árboles, en particular en áreas donde los propietarios no pueden mantenerlos. Entonces, me pregunto si es algo que eso se puede utilizar, esto. Esa es muy buena pregunta. Entonces, sé que hemos hablado acerca del ambiente, pero hay muchas otras soluciones que necesitan fondos también. Y entonces, ¿cómo funcionan los bancos ecológicos? Trabajan en lo que son préstamos y financiamiento. No típicamente hacen subvenciones, entonces tener que rellenar los fondos. Entonces, eso sería tal vez una prioridad más baja en cuanto a otros proyectos para ahorrar energía y también para poder bajar los costos de los servicios públicos que se pueden usar para repagar esos fondos. Tal vez Carmen o Fon tienen ejemplos acerca de cómo hacer eso, pero hay que ver cómo se pueden rellenar esos fondos. Entonces, eso tal vez tendría que ser otro tipo de programa, o pagaré otro tipo de financiamiento para eso. O sea, ¿han visto algunos ejemplos acerca de soluciones, acerca de programas como este de plantar árboles? Carmen dice que no está familiarizado con soluciones específicas como esa, pero una forma de verlo es que un banco ecológico se puede definir y está diseñado para ver desafíos únicos a nivel comunidad o vecindad. Entonces, las calificaciones se pueden considerar. Por ejemplo, si su propiedad tiene alguna inversión, tal vez su prioridad puede tener un préstamo para mejoras adicionales a su propiedad, si ese tiene sentido. Si se puede integrar a otro proyecto y cómo se distribuye el capital, no sé si cómo funcionaría, cómo se podría aplicar. Si hay algo que podría tener un retorno de inversión. Sí, probablemente, dice Fon, y tal vez hay otras herramientas para financiamiento, ya sea hacer un área de tasación especial y tener a los negocios que benefician de los espacios verdes, como uno tiene un área en común verde, por ejemplo, un centro que tiene restaurantes y residencias y diferentes tipos de espacio, y colectivamente están de acuerdo de una cuota para mantener esos espacios en común. En realidad depende si hay intereses de negocios o de dueños o de la comunidad, que sí debería haber interés de la comunidad involucrado en eso. Uno tal vez podría considerar cobrar como una tasación adicional, una cuota adicional o zonificación de una área para que la gente apoye el mantenimiento de un área. Sí, eso típicamente, dice Christine, son áreas que los ingresos son $15,000 a $30,000 por año, así es que no tienen la capacidad para cuidar a los árboles, pero también tenemos un índice muy alto de calor.
Así es que estamos tratando de combatir uno, pero no tenemos un plan sólido para el futuro para cuidar de esos árboles, y es una gran preocupación. La otra cosa que platicaste es que muchas veces el desarrollo laboral, y Louisville Grows está desarrollando un programa para desarrollar horticultura y empleos en horticultura, y eso podría hacerse con mantenimiento de horticultura. Entonces, ¿podrías hablar un poquito más acerca del plan de desarrollo de empleos? En cuanto a diferentes formas que han apoyado, los bancos ecológicos han solamente hecho préstamos o cómo han promovido. No sé, Carmen, si quieres hablar acerca de los diferentes ejemplos estatales o nacionales que pueden apoyar no únicamente a los contratistas y su desarrollo. Sí, dice Carmen. Entonces, muchos bancos ecológicos han enfocado en apoyar a los contratistas específicamente con dos herramientas que se utilizan. Uno es como una línea de crédito, que es algo que está enfocado en la energía ecológica, ya sea comprando el equipo para hacer los proyectos o hasta frecuentemente los contratistas que son pequeños operarios que necesitan un poco de crédito flexible. Y otro componente que no se utiliza mucho son préstamos puente. Entonces, ya sea darles un crédito, un incentivo de impuestos, lo que sea, y no es raro para que un banco ecológico se asocie con un gobierno local que está proveyendo ese incentivo para coordinar el flujo de dinero, para que el flujo de trabajo no a veces va mano en mano con el flujo del financiamiento. Entonces, habrían oportunidades, claro, para un banco ecológico para enfocarse en cosas ecológicas para la transición entre entrenamiento y tener el capital para hacer el trabajo. Así es que así podría aumentar cualquier programa, siempre y cuando se alinee con la misión y la expectativa del banco ecológico para su inversión. Gracias. Entonces, van a ver, hay estructuras cooperativas como en el área de restaurantes o comida, donde si uno tiene un par de contratistas pequeños que pueden utilizar el equipo más caro, entonces hacen una cooperativa para que compartan una línea de crédito, un préstamo. No quiero adelantarme demasiado en esto para ejemplos específicos, pero sí conozco ahorita. Hay un grupo de contratistas MBE minoritarios para poder comprar a grande volumen en mayoreo y tal vez sí se puedan conectar con ellos. Entonces eso es una oportunidad potencial. En realidad depende de las personas en el mercado y su deseo para asociarse y juntarse. Eso es claro que sí puede estar en la mesa para discutir. Y también otras solicitudes de subvenciones que hemos solicitado. Hay inversiones directas para hacer préstamos directos a los contratistas, como dijo Carmen, pero también se puede crear una línea de educación para contratistas. Entonces el Banco Ecológico pudo dar préstamos para soluciones como un paquete de educación y pueden trabajar simultáneamente con una organización que crea empleos, que está reclutando de comunidades con bajo ingreso para empatarlos con los proyectos a quien le están dando los préstamos para ejecutar, para que haya un mejor flujo al lugar donde se está haciendo el trabajo y se está financiando. Esa es una forma de pensarlo así. Sí, eso tal vez les sea de interés, dice Fon. Algunos estados han estado actualizando sus programas comerciales para incluir la agroforestería y también la resiliencia. Y estaba hablando con alguien recientemente que está haciendo un programa piloto. En Wisconsin es uno de los estados que acaban de implementar un proyecto de agroforestal que pueden
también participar en ese tipo de proyectos y préstamos. Quiero usar esto como un programa piloto para varios proyectos para que otros estados se puedan alinear. Sí, eso es muy interesante y deberíamos aprender más acerca de eso y para esos tipos de programas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o reacción, comentario de alguien? Yo tengo la curiosidad, dice Carrie, si hay ejemplos de otros estados de inversiones locales, inversionistas locales como los con que trabajo. Yo trabajo con familias e individuos que hacen inversiones de impacto y me pregunto si hay un espacio para eso, en ayudar un banco ecológico para que arranque, o si el número estamos hablando son tanto más grandes que un inversionista típico podría participar. Sí, creo que en cuanto a todos los dólares cuentan. No hay contribución demasiado baja. Entonces, un banco ecológico, entonces una entidad que acumula fondos públicos y privados para estas iniciativas. Y sí, eso puede tomar lo que son fondos comunitarios, asociaciones para invertir y también otros programas que se pueden empatar para buscar cosas como garantías de préstamos para bajar el riesgo para las personas que piden los préstamos y también tener acceso a otros fondos. Yo creo que sí, eso es la iniciativa, claro que sí, podría aceptar cualquier nivel de financiamiento. Y dice Carmen, un banco ecológico a veces trabaja con, por ejemplo, para una localidad, para un PRI, para una vecindad, una comunidad específica por una necesidad específica y asociarse con ese inversionista para ya sea llegar a una tasa de interés o un apoyo para un área enfocada. Y eso sí ocurre con frecuencia. Y eso podría entrar en juego con ese escenario de los árboles para áreas de bajos ingresos. Podría haber una inversión filantrófica o fondos privados que estén interesados en esa área, aunque no vivan ahí, que quieran ver que se realice y se apoye ese tipo de programa y proyecto. Así es que involucrar a otras personas para asegurarse que sí hay mantenimiento de esas áreas. Es una gran iniciativa y no está enfocada en lo que es retorno de inversión, pero sí son otros proyectos que apoyan nuestras comunidades de bajos ingresos, son también muy importantes. Sí, y también dice Sumeda que Carmen tal vez estés familiarizado con esto, porque creo que se platicó en otras de las reuniones, pero hay algunos bancos, creo que un banco en Connecticut, un banco ecológico en Connecticut, que sí tienen cuentas de depósito donde individuos pueden invertir en un fondo ecológico y les dan una tasa de interés un poquito más alta que otras inversiones, pero está basado en una misión. Y eso tal vez sean de un volumen más bajo y probablemente se utilice para proyectos más pequeños con retorno de inversión más pequeños, pero sí hay modelos así y sí tenemos un programa aquí en la fundación, el Community Foundation of Louisville, la Fundación Comunitaria de Louisville, que podemos verlo como modelo de cómo extender eso para los programas de sostenibilidad. Sí, pero creo yo, dice Sumeda, como dijeron Carmen y Fawn, el punto de un banco ecológico es ser flexibles y llenar las brechas, cerrar las brechas para fondos y capital. Y algunos de esas necesidades pueden ser más difíciles o tal vez no sean ejemplos, pero hay que entender cuáles son esas brechas para poder diseñar una solución basado en si algo vale la pena o hay principios que podemos aplicar a un proyecto para cerrar esa brecha. Entonces podemos compartir dónde están esas necesidades.
Nos faltan 3 minutos para terminar. ¿Alguna otra pregunta o último comentario? No sé si alguien quiera compartir, si deberíamos, si quieren votar, si sí están de acuerdo o no. Ajá, el intérprete está de acuerdo. Y como dijo Sumira, si pensaron en algo que no pudieron comentar, una experiencia, una historia o retroalimentación en especial, que si tienen proyectos que creen que necesitan fondos que podemos considerar y tener eso en cuenta cuando empecemos en la fase de proyectos. Por favor, compartan eso con nosotros, que esa no es la única vez para compartir su retroalimentación. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Entonces, le damos la bienvenida a sus comentarios. Sumida dice Nick, una pregunta. Entonces, yo he estado en ambas presentaciones y todo suena que es demasiado bueno para ser cierto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las cosas en contra? O si no le ponemos fondos y no tenemos un retorno, no se utiliza al nivel que se puede sostener, ¿cuáles son los riesgos que otras comunidades han enfrentado que han sido problemáticos? Es una muy buena pregunta. Sí, entonces suena que Carmen, tú ibas a contestar. Sí, podía compartir un par de ejemplos. Entonces, uno es acceso a capital. Es asegurar que el capital esté ahí para que se inicien los proyectos. Entonces, en lo que hay demanda más y más para programas ecológicos, pero hay miles de expertos en todo el país, pero hay que reclutar a la gente para que participe, pero hay ese riesgo de tiempo, de tener suficientes recursos para que una organización se pueda formar y que sea autosuficiente y que perdure. Y el otro componente de este tipo de interacción es tan crítica que puede causar problemas si hay confusión en el mercado y lo hace más difícil para que la gente acceda a los recursos. Entonces hemos oído que es importante para que los bancos ecológicos sean un centro de información, pero si crean más confusión o lo hace más difícil para los consumidores para encontrar los recursos, eso está haciendo lo contrario de lo que queremos hacer. Entonces tenemos que ser muy intencionales para asociarnos y hacer un plan. Y uno de los aspectos más importantes que toma tiempo para hacer eso. Entonces muchas veces queremos hacerlo todo mañana, pero en realidad tiene que ser algo deliberado, con cuidado y con tiempo antes de arrancar para marcar la diferencia. Y últimamente creo que la última pieza hay que hacer lo que dijo Sumida, hay que construir el mercado. Está en el núcleo de eso. Si la gente se educa en la información, pero no los recursos, sí puede tener acceso a los recursos. Entonces, invertir el tiempo para construir las relaciones en las comunidades es la tercera rueda para que sea exitoso esto. Pero sí, yo creo que estoy de acuerdo, no veo nada negativo para tener más dinero para lo que es la energía ecológica. Siempre haber discusiones. Y creo que Carmen tal vez no mencionó esto, pero el caso tipo de Michigan Saves que compartió, eso resaltó y ha sido administrado muy bien y hay muy buena información acerca de eso. En cuanto a los préstamos que se repagaron, hay mucha evidencia establecida que sí funciona y lo que está invirtiendo uno está diseñando para reducir el gasto y crear eficiencias. Entonces, yo creo que el tiempo de arranque para crear la infraestructura y la operación llega a un punto que está trayendo suficiente capital para hacerse autosuficientes. Yo creo que eso es algo que probablemente va a ser el siguiente paso, pero más difícil para arrancar. Un cierto tiempo ha pasado para que pueda ser exitoso este modelo. Muy bien. Okay. Creo que el programa PACE es un buen ejemplo de eso y cómo la educación y el conocimiento está importante porque hay estados que lo utilizan muy bien y han allanado el camino con la eficiencia de energía.
en el estado y algunos otros estados no se ha comunicado o no se ha aceptado por tantos condados o ciudades, porque se tienen que implementar a nivel condado, aunque sea algo a nivel estado, y esa información, educación, armar las organizaciones para que puedan compartir eso a los participantes es algo muy importante de cómo eso es parte del plan de la planificación. All right. Well, if there's no other final questions, Muy bien. thank you Si everybody no very hay much for your time. otras preguntas for your adicionales, interest in muchas this, gracias a and my todos por su email is tiempo in the chat, so y if there's other por su thoughts or interés questions en come up in esto. the future, please Y feel mi free to correo reach out. electrónico está en el chat. And we will keep Si you all piensan en posted alguna on cosa a future futuro, steps por favor of the pónganse study. en contacto y los Thank you. mantenemos al It's good to tanto see you. acerca Thank you. de los Thank siguientes you. pasos con Have este a good one. estudio. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Thanks, Hank.